Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, a ver si dije bien el apellido, ¿sí? Sí, sí, muy bien, perfecto. Parece Bueno, más difícil de lo que es. bueno. Erika, en este caso, bueno, hablar un poquito, ¿no? De las consecuencias, como bien yo decía allí, dando el título del aislamiento en adolescentes. A ver, ¿qué nos podés contar con respecto a esto? Ayer estuvimos hablando con chicos también, que tiene que ver con el secundario, bueno, terminando ya lo que es el sexto año y todo esto que tiene que ver con la pandemia, el aislamiento en su momento, el distanciamiento ahora. A ver, contame un poquito qué es lo que está sucediendo. Bueno, la realidad es que uno siempre piensa que es en todas las etapas de la vida, ¿no? Pero en niños y adolescentes creo que esto fue muy determinante porque uno dice, bueno, todo niño que socializa, que juega, todo adolescente que tiene un grupo de amigos, claramente está bien o está teniendo un desarrollo lógico, normal. Hoy se les pidió abruptamente que esto deje de ser así, cuando en realidad siempre se le pide andar a hacer deporte, júntate con amigos, Claro. bicicletea, de repente todo lo contrario, se le Ujú. pidió, obviamente, por cuidado, para preservarlo, porque fue una medida sanitaria, Ujú. pero se les pidió que todo esto que uno siempre insiste como algo positivo para ellos, Ujú. que cambie totalmente. Entonces, de repente, el adolescente aislado, recién escuchaba esto de la virtualidad, ¿no? Uno Sí. asume que el adolescente o el joven tiene que practicar esto de un modo casi como orgánico, y en realidad no es así. Me parece que para ellos fue una exposición mayor, Ujú. ser visto con más detenimiento, porque de repente estar mezclado en una masa, cuando uno es adolescente es más fácil. En la Claro, adolescencia pasa esto, ¿no? De la identificación, de los grupos claro. de pertenencia, Ujú. y de repente todo esto se vio modificado y fue adaptarse abruptamente a un Claro, cambio, algo claro. que al adolescente le cuesta un montón. Exactamente. Bueno, siempre por allí podemos y hablamos, ¿no? En este caso de que los nuevos jóvenes, diríamos, ¿no? Esta nueva camada de jóvenes han nacido con la tecnología. Pero puestos en este contexto, todo el día estar con la tecnología y no tener estos encuentros, deporte y demás, de lo que vos recién estabas contando, realmente es dificilísimo, creo, ¿no? Creo que, a ver, y hablando en la parte médica, puede ser que se pueda tener que recurrir a lo que es, en este caso, bueno, a un psicólogo, a un psiquiatra o algo por el estilo. En algunos casos, ¿podría llegar esto? Sí, la realidad es que va a depender realmente si este cambio o esta adaptación propiamente a estos cambios que fueron abruptos son desadaptativos, le diríamos, ¿no? Lo que tendría que ocurrir de un modo empieza a ocurrir de otro, por Ujú. ejemplo, con ansiedad, con Claro. miedos, con más temores de los habituales, porque temores van a tener Ujú. tanto los padres como los chicos, sobre todo los que tienen momentos realmente de crisis vitales, como el niño de 12 que pasa a la secundaria, que no Claro, terminó de claro. transitar la primaria y ya tiene que iniciar el nivel secundario, el chico que terminaba su nivel secundario y no pudo hacer ese corte y Ujú. directamente pasar a un nivel universitario. Ujú. Si bien pienso que en educación ahora esto que del bienio, que es como un proceso de adaptación, que me parece que está bueno, como hacer Claro, exacto. una transición, ¿no? Lo Ujú. importante de las transiciones, yo lo trabajo mucho con los pacientes, Ajá. es difícil transitar las transiciones, pero que son fundamentales para poder adecuarse a los cambios, ¿no? Ujú. Esto es un cambio y como todo cambio genera un montón de movimientos. Habrá que Ujú. ver Claro, cada individuo, ¿no? Cada uno de estos adolescentes, qué herramientas tiene, también qué herramientas tienen las familias. claro, claro. Sí, Eh, de verdad. yo pensaba un poco también en que de repente cuando uno dice, bueno, ¿qué pasó? Se prestó atención solo a lo que pasaba con la pandemia y se dejó de mirar otras cosas, o qué consecuencias va a dejar. La Ujú. realidad que yo pienso cuando si hay un incendio, uno lo primero que hace es tratar de apagar el incendio. No está Claro. pensando qué se va a quemar y cómo va a reponer lo que se quemó. Sí, Lamentablemente nos superó, nos desbordó desde lo que es salud y hubo que abordar el emergente, que fue la pandemia. exactamente. Hoy tendremos que trabajar con quienes
salgan castigados desde distintos lugares y bueno, y sí, muchos Claro, ¿no? tendrán que También quizás recurrir. es lo que vos decías también por allí, ¿no? Lo importante también lo que tiene que ver con el contexto familiar, de cómo uno transita, ¿no? El niño, el joven, el adolescente, cómo va transitando todo este proceso de cambios también, ¿no? Que también implica lo que es el colegio, lo que es la escuela, y también lo que es este distanciamiento ahora, pero aislamiento en su totalidad, ¿no? Hablamos. Porque fue realmente muy Sí, duro, creo, ¿no? Hablamos por un lado de las personas mayores o de la sociedad en general, ¿no? Porque podemos variar también, ¿no? En lo que son personas mayores y en lo que son los chicos, ¿no? Que también han tenido que estar guardados, porque fue así lo que estuvo ocurriendo, y que lamentablemente, bueno, ahora podemos avanzar un poco más, pero siempre con los cuidados que tenemos que tener. Y eso, obviamente, que está en la cabeza de todo, me parece, ¿no? sí, debería ser paulatina. Lo que pasa que Claro. de repente, viste, como compará como cuando vos vivís en la ciudad, ¿no? Vos vivís con niños en la ciudad y te Ujú. vas de paseo al campo. Hacé de Sí, cuenta que los soltá y parecen animalitos, ¿no es cierto? Bueno, exacto, digo, tal cual, esto tal es cual. lógico que ocurra. De Ujú. repente ahora estuvieron tan guardados y de repente abrimos las puertas. Por eso esto de lo paulatino, de lo transicional. Ya. Lo que pasa que para los chicos es difícil dimensionar la gravedad o estar pensando siempre en negativo. Yo un poco en lo que insistí en el último tiempo es en el cambio de discurso respecto a no estar siempre haciendo foco en lo negativo, en lo que va a seguir pasando, en que si va a seguir, que hasta cuándo, que Ya. sí, de preservarnos, hoy sabemos cuáles son los cuidados, o sea, cuáles son las cosas que tenemos a mano para poder hacer, Claro. distanciarnos, cuidar a los adultos mayores, Ujú. usar el tapabocas, seguir con la higiene, nos salva o nos evita realmente el contagio y bueno, al menos es lo único que podemos hacer. Entonces debemos hacerlo. Cuando esté la vacuna, será la vacuna y Claro, bueno, claro. y así. Exactamente, exactamente. Bueno, a ver, como doctora, en este caso, ¿qué le podemos decir a los jóvenes? Todo esto que estabas contando recién. Por allí, bueno, ayer hicimos hincapié también en esto que ocurrió el fin de semana, de una gran multitud de chicos que tienen que ver con la prepromo, o esta juntada que se realizó así en Ruta 8. ¿Qué le podemos decir? En este caso, en la parte, hablamos de la parte médica, ¿no? ¿Por qué no dar un consejo? A ver, digo yo, ¿no? Una pequeña opinión también. Sí, la realidad es que es claro que hay una necesidad y esto está bien tenerlo también en cuenta, ¿no? O Claro. sea, siempre se va a abordar desde la inconsciencia y sí, la realidad es que tienen una edad en donde empiezan a definir el pensamiento abstracto y el razonamiento y es un proceso que ellos están haciendo, no lo tienen hoy. Pero bueno, sí me parece que dentro de lo que se pueda usar el recurso del distanciamiento, estar con los conocidos, con los frecuentes, no estar mezclados unos de acá, otros de allá, el tema del alcohol, que, viste, siempre se asocia la previa y el juntarse con el Ujú. abuso de, Claro. o el único modo de disfrute es a través de, entonces me parece que esas son las cosas en las que debemos hacer poco con los jóvenes. Y bueno, si yo me junté, sé que estuve en riesgo, estuve expuesto, bueno, claramente en los días siguientes por ahí no hacer la visita a los abuelos, ni a algún tío mayor, ni tratar de preservar a lo mejor la visita a alguien que puede tener una consecuencia más severa si yo me contagié o si yo soy Claro. un caso sospechoso y así es como que tratar dentro de lo que hagan, tener Ujú. los mayores cuidados, digamos. Claro, entiendo. A ver, pregunto, a ver si si es acertada mi pregunta. ¿Puede haber a lo mejor algún caso, uno o muchos, digo, ¿no? Como para poner un número, hablando del niño o hablando del adolescente, que esto que llegó, que tiene que ver con la pandemia, puede ser que hayan tenido algún retroceso en su vida normal, en lo que es la expresión y en cómo estar en la vida cotidiana? ¿Puede pasar eso? Sí, en los niños se vio marcadamente, hubo un Ujú. aumento en la consulta psicológica de los Ah, mira. niños, sobre todo cuando están en esta etapa de, no sé, el manejo de esfínteres, la salida de la independencia al dormir, Claro. eh,
en la parte de educación, por ahí en todo lo que es alfabetización, los primeros grados o los preescolares claramente han tenido más dificultades. Claro. Y me parece que en la edad adolescente lo que se marca es esto de la exposición, ¿no? Me parece que, te repito, cuando uno va al colegio, de repente está en masa, ¿no? Está en un grupo, se identifica, claro, se mezcla, se confunde en un grupo. Cuando esto de la virtualidad, vos ves en un Zoom, y es mucho más fácil identificar las caras, por ejemplo, quién está activo, quién no, quién tiene la cámara prendida, quién la tiene apagada, quién me mandó la tarea, quién no me la mandó. Es más difícil ser un anónimo, y justamente en la edad adolescente un poco pasa esto, de que el anonimato es un modo de identificarse, en esa construcción de la personalidad, y estar medio, eso se vio afectado claramente, los vínculos, el tema de los vínculos, las habilidades sociales. Si uno no socializa, ¿cómo va a desarrollar habilidades? Es muy difícil. Imposible. Bueno, por eso... Entonces, bueno... por eso se habla mucho y que por allí yo no comparto, ¿no? De decir que es un año perdido. Porque bueno, esto tiene que ver con la pandemia y hablo sobre todo, bueno, por allí en los niños, jóvenes y adolescentes también, y hablo también con respecto por allí, sí, hablar de la actividad que puede realizar cada uno en lo que es deporte, cultura y demás, pero también lo que es, y poner foco también en lo que es el colegio, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Sí, puede haber un pequeño retroceso, pero no es un año perdido porque, bueno, se estuvo trabajando durante el año, en este caso a través de comunicaciones virtuales, pero bueno, se estuvo dentro de todo. Sí, la realidad es que, a ver, perdido, uno puede pensar que el que dice perdido es porque no se cumplieron los objetivos tal cual se presentan en un cronograma habitual de un año común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal cual. Pero en realidad, con que se cumplan objetivos mínimos de aprendizaje, a mí me parece que lo que yo rescataba cuando trabajo con el CEP y demás, es decir, bueno, no se pudo a lo mejor tener determinados objetivos, pero se pudo entrar en cada casa, atender cada necesidad, te repito, ver a chicos o a niños que no son vistos a lo mejor en forma habitual, porque se mezclan en el montón, entrar a las casas, ver cuáles son las dinámicas vinculares de estas familias, qué necesidades tienen. Entonces digo, desde lo lectivo, bueno, sí, uno puede decir que no fue el mejor año, pero de repente hubo otras posibilidades, de otras cosas que no son menores. Bien. Entonces, bueno, depende de cómo se mire, ¿no? Claro, depende de cómo se mire también. Bueno, Erika, te agradezco un montón la charla. Bueno, obviamente que podríamos seguir un rato más charlando, pero bueno, por así los tiempos son medios acotados. Desde ya, muchísimas gracias y bueno, está bueno también, ¿no? Tener otra mirada. Bueno, y en este caso estamos hablando doctora médica psiquiatra, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para la salud mental. Un gusto, hasta luego.